3, 2, 1, grabando. Acá tengo una configuración que es bastante común en lo que es flip-flops, que van a ver bastante, y es conectar la salida de uno de los flip-flops a la entrada del siguiente. Esto podría hacerlo extensivo con muchos flip-flops, es decir, podría poner acá en cadena muchos más que dos. Además, otra característica de este tipo de conexión es que todas las entradas de clock están conectadas al mismo punto, ¿sí? Y por ende conectadas a la señal de reloj entrante. Eso quiere decir que todos los flip-flops dispararían al mismo tiempo. Para explicar esto, hemos colocado acá valores, hemos puesto tanto J en 1 como K también en 1. Hemos asumido que la salida en Q1 es 1 y la salida en Q2 en ese momento es 0. Y ocurre que sucede el pulso activo del reloj, que es un flanco de bajada, ¿sí? Que es acá, ocurre ese flanco de bajada. Y como yo tenía en Q1 el valor de 1, entonces eso va a conmutar debido a las dos entradas 1 y 1 en JK. Pero va a conmutar después de un tiempo llamado tiempo TPHL, que es el tiempo de demora de propagación, ¿sí? Que va de alto, de high, hacia abajo, hacia el low. Luego de ese tiempo entonces se colocará en 0, es decir, conmutará. Debo tomar en cuenta que este tiempo de bajada, ¿sí?, también afecta al flip-flop 2 en su entrada J, ya que K es en forma constante 0. Y yo tengo acá entonces en J, en determinado momento tengo 1, después de un TPHL tengo un 0. ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué debo asumir? ¿Debo asumir un 1 o debo asumir el 0? ¿Cuál de las dos? Entonces, para eso debo considerar lo siguiente. Hay un tiempo que se llama tiempo de retención y que en los flip-flops actuales es de 0 nanosegundos, es decir, no tiene nada de demora, es inmediato. Eso me va a conllevar a la respuesta. Mi tiempo de retención, entonces, en el momento que está bajando el reloj, es decir, el flanco de bajada, es de 0 nanosegundos, es decir, acá. En este momento es que yo debo tomar en cuenta lo que voy a hacer. En este caso tengo un 1 en mi entrada, ¿sí? Ese 1 es el que debo considerar para hacer mi cambio. Entonces, un tiempo después, llamado TP LH, ¿sí? Como tengo 1 y 0 y tenía 0 antes, entonces esto cambiará de 0 hacia 1. Después de este tiempo de bajo hacia alto, cambia hacia 1 y todos felices, no hubo ningún problema. El problema se presentaba cuando los tiempos de retención eran más altos y entonces había una confusión entre si lo que yo tenía que asumir era un 1 o un 0, ¿sí? Y ahí venía lo que era el uso de flip-flop de tipo maestro-esclavo. Pero actualmente esto ya no se da gracias a estos tiempos de retención que son de 0 nanosegundos. Y para aclarar las cosas debemos considerar lo siguiente. Cuando veamos pulsos debemos considerar lo siguiente que dice acá. Lo vamos a tomar como una regla. Dice así: la salida del flip-flop pasará a un estado determinado por los niveles lógicos presentes en sus entradas síncronas de control justo antes de la transición activa del reloj. Veámoslo acá en este diagrama de tiempos en forma práctica. Tengo los valores de J, de K, de la señal de reloj. En este caso se está viendo que se activan con pulso de bajada. Y además tengo la salida en Q. Tomamos las señales entonces en los pulsos de bajada, como dice acá, justo antes de la transición activa del reloj,
Y acá en este pulso de bajada, justo antes de la transición del pulso de reloj, tengo 0 y 0, y eso significa que mi salida va a continuar como estaba, sin cambios. Se mantiene sin cambios hasta el tiempo T4. Justo antes de T4, fíjense, justo acá hay un cambio, acá está bajando y acá está subiendo, podría ser confuso, pero como tenemos nuestra regla, no hay ningún problema. Tomamos justo antes, ¿sí? Ya que tendría 1, ¿sí? Acá tengo un 1 y acá tengo un 0, lo que va a hacer que mi flip-flop vaya de 0 a 1, y eso se mantiene hasta el próximo pulso de bajada. Acá nuevamente asumo antes, tengo 0 y tengo 1, ¿sí? Eso va a hacer de que se vaya hacia 0, estaba en 1, me voy hacia 0, hasta el próximo pulso o hasta el próximo flanco de bajada del reloj. En este caso asumo un poco antes, tengo 1 y 1, y eso hace que conmute. Y conmutó. Esa es la forma entonces como debo asumir cada vez que vaya a haber un diagrama de tiempos. Y en todo caso, cuando hablamos de flip-flops maestro-esclavo, ¿sí? Los flip-flops maestro-esclavo que se usaban antes y que ya son obsoletos, ninguna de las empresas que fabrican chips ya los vende, ¿sí? Lo que sí pueden encontrar de repente en algunos circuitos antiguos, algún flip-flop de tipo maestro-esclavo. En todo caso, esos flip-flops antiguos yo los asumiría como flip-flops JK con un clock activado con pulsos de bajada, ¿sí? Simplemente así los asumo y ya. Eso sería entonces todo lo que es la parte de sincronización. Nos vemos, cuídense, chao chao.